No es necesario morir para renacer. Solo hay que dejar de sostener lo que ya no eres. Es sencillo y al mismo tiempo revolucionario, porque el mundo no cambia cuando tú lo deseas. Cambia cuando dejas atrás al personaje antiguo y habitas el fin cumplido. Eso fue lo que Abdullah le enseñó a Neville Goddard en la historia que transformó su vida. Cuando Neville dijo, «Pero yo sigo en Nueva York», Abdul respondió, «Ya estás en Barbados». Y con esa sola frase, destruyó al viejo yo y dio a luz al nuevo. Este vídeo trata sobre ese paso secreto, el punto en el que dejas de intentar y empiezas a ser. Trata sobre el instante en el que el tiempo se disuelve y el nuevo estado toma el control. Mientras el mundo pregunta cómo, la conciencia responde, ya lo es. Así que, si sientes que ha llegado el momento de cerrar el ciclo, abandonar lo antiguo y vivir lo que ya se ha cumplido, quédate conmigo hasta el final. Lo que vas a escuchar hoy no es una teoría, es una clave. Disfruta de este vídeo porque hace que este mensaje llegue a quienes necesitan escucharlo. Compártelo con quienes aún no se han dado cuenta de que pueden recrearse ahora. Y si sientes que este es tu espacio de despertar, suscríbete al canal y activa la campana, porque aquí cada semana te recordamos quién eres realmente. La llamada al nuevo yo. Hay momentos en los que la vida parece repetir el mismo escenario, como si las paredes de la realidad se estrecharan a nuestro alrededor. No ocurre nada nuevo, y sin embargo, algo dentro de nosotros comienza a moverse. Este impulso no es descontento, es nacimiento. Es la conciencia llamando al ser a abandonar su antiguo papel. Cuando Neville describe el comienzo de la transformación, habla de esa incomodidad silenciosa, el punto exacto en el que el viejo estado comienza a perder fuerza y el nuevo exige reconocimiento. La llamada no viene con truenos, viene con aburrimiento. Lo que antes nos fascinaba ahora parece pequeño, sin vida. Es en ese instante cuando el ser humano se acerca al umbral entre dos mundos, el conocido y el posible. El antiguo yo intenta resistirse, justificándose con recuerdos, miedos y deberes, pero el verdadero despertar no pide permiso. Simplemente ocurre cuando el nuevo estado ya se ha generado dentro de nosotros. Abdullah llamaría a este momento el punto de decisión. No es una elección racional, sino una rendición interior. Es cuando el individuo se da cuenta de que ya no puede seguir viviendo sosteniendo la imagen que lo aprisiona. La transición comienza cuando el deseo deja de ser una petición y se convierte en una constatación. Yo soy. En ese instante, el antiguo estado ya ha comenzado a disolverse y el nuevo comienza a respirar. La transformación no es lineal, es orgánica. Ocurre en capas sutiles de la mente, a menudo sin señales externas. Por eso, el ego intenta volver al antiguo papel, buscando garantías. Pero Abdullah enseñaba que la seguridad está precisamente en el abandono, cuando se deja de lado la necesidad de ver pruebas y se permanece en lo invisible. Es en ese espacio vacío donde se estructura lo nuevo. Neville comparaba esta etapa con el acto de cerrar los ojos al mundo. El hombre exterior debe dormir, decía, para que el hombre interior despierte. Este sueño es el desprendimiento del antiguo yo, la negativa a seguir reaccionando a las mismas escenas. Lo nuevo solo puede surgir cuando dejamos de explicar lo viejo, y así, en el silencio entre un estado y otro, nace el portal que podemos llamar el comienzo del verdadero cambio. Ese instante en el que la conciencia decide dejar de ser quien era, incluso antes de saber lo que vendrá después. Abdullah, el espejo que no repetía el pasado. Cuando Neville encontró a Abdullah por primera vez, esperaba un maestro que le diera instrucciones, tal vez algún método. En cambio, encontró un espejo. Abdullah no reflejaba la apariencia, sino el ser real. Él miraba y veía el final ya cumplido. Por eso no respondía al hombre confundido que buscaba orientación. Respondía al Creador que había olvidado quién era. Estar ante él era enfrentarse a la propia totalidad. Abdullah no se dejaba llevar por dudas o historias. Si alguien decía, «Todavía no lo tengo», él permanecía en silencio, porque sabía que responder a esa frase sería reforzar la ilusión de la falta. Su presencia ya era la enseñanza. Era como si dijera, «No te reconozco como carente, te reconozco como pleno».
Y eso, más que las palabras, desarmaba la mente condicionada. Ese es el verdadero papel del maestro, ver al otro y al mundo desde esa perspectiva optimizada. Si Abdullah aceptara esta versión del dudoso Neville en su propia realidad, estaría colapsando el estado de duda para sí mismo, pero no se permitía poner los pies en estados tan inferiores. Nebilu decía que al estar con Abdullah, se sentía despojado de justificaciones. Veía a través de mí, relató. El maestro no necesitaba corregir comportamientos porque no veía pecado ni error, solo una identificación equivocada. Por eso le cerró la puerta en las narices. Su misión era simple: recordar al alumno que el mundo exterior no es más que el reflejo del estado interior. Abdullah hablaba del fin, no del proceso. Este tipo de enseñanza es incómoda para quienes buscan consuelo. Abdullah no ofrecía simpatía, ofrecía claridad, y la claridad es un espejo que no miente. El estudiante se veía obligado a decidir: permanecer en el viejo yo que se queja o asumir el nuevo ser que ya es. Esa era la verdadera iniciación, no un rito, sino una elección silenciosa. La fuerza de Abdullah estaba en no vacilar. No adaptaba la verdad a la conveniencia del discípulo. Permanecía inquebrantable, como si la realidad externa ya se hubiera ajustado. Y de hecho, cuando Neville cedió a esa visión y aceptó el reflejo de lo nuevo, los hechos comenzaron a reorganizarse. Así, el espejo de Abdullah no mostraba el pasado, mostraba lo que siempre había sido verdad. Y cada vez que Neville miraba a esa mirada firme, era como ver su propio destino llamándolo: abandona lo viejo y vive lo que ya es. Ya estás en Barbados, el fin del antiguo estado. El episodio es muy conocido, pero rara vez se comprende en profundidad. Cuando Neville expresó su deseo de visitar a su familia en Barbados, confesando que no tenía medios para ello, Abdullah no preguntó cómo ni cuándo, solo afirmó: estás en Barbados. Con estas palabras, puso fin al antiguo estado, el del hombre que aún no ha llegado. La afirmación no era una metáfora, era un decreto. Al oír eso, Neville intentó argumentar. Quiso explicar la lógica, los obstáculos, el dinero que le faltaba. Abdullah lo interrumpió repitiendo: estás en Barbados. Y cuando el alumno insistió, el maestro simplemente cerró la puerta. Para quien observa desde fuera, parece grosero, pero espiritualmente era el sello de la transformación, el cierre del paso de vuelta al estado anterior. En aquellos días, Neville aún sentía la distancia física, pero internamente comenzó a aceptar la idea de que ya estaba donde deseaba. Ese desplazamiento de la conciencia fue el verdadero billete. Cuando se veía caminando por las calles de Barbados en su imaginación, no estaba soñando, estaba viviendo en otro nivel de ser, y el mundo físico solo siguió el orden natural. Poco tiempo después, llegó la invitación inesperada con el pasaje pagado, tal como Abdullah había declarado. No fue un milagro, fue una consecuencia. El antiguo hombre que esperaba había sido encerrado y el hombre que ya es tomó su lugar. El universo solo reflejó el cambio. Y más aún, el viejo Neville, hasta entonces un ciudadano que se consideraba de tercera clase, elevado en conciencia por su profesor, que solo sabía disfrutar de lo mejor de la vida, se vio elevado a un estado superior. La gran lección aquí es no transigir con la mediocridad, sino elevarse lo máximo posible. No basta con llegar allí. El viaje hasta tu destino debe ser de primera clase. Decreta que el puente de incidentes sea el mejor de todos. Este episodio se convirtió en el modelo para toda la enseñanza posterior de Neville. Allí aprendió que el acto creador no es pedir, sino asumir. La creación ocurre en el instante en que se abandona el viejo personaje, y cada vez que alguien repite mentalmente: ya estás en Barbados, no está recordando un viaje, sino la fórmula de la conciencia. El fin ya existe, y el papel del hombre es habitarlo ahora. La transformación silenciosa, el paso de un estado a otro, es un evento invisible. No hay música ni anuncio. Ocurre cuando la mente deja de prestar atención a lo antiguo y descansa en la sensación de lo nuevo. Neville llamaba a esto cambiar el sentimiento del ser. No es una acción externa, sino una transición de identidad. La persona sigue siendo la misma a los ojos de los demás, pero internamente
algo ya se ha movido. Ese momento es como la semilla germinando en la oscuridad. Lo que se ha asumido en la conciencia aún no es visible, pero ya es un hecho en otro plano. Por eso se advierte, no vuelvas a cavar donde ya has plantado. Cada vez que el individuo vuelve a medir, a comparar, a dudar, desentierra la semilla e interrumpe el proceso. El silencio es el útero de la creación. Cuando el viejo estado intenta reaccionar, el nuevo aún es demasiado frágil para discutir. El secreto es no responder al miedo, solo permanecer. Adula enseñaba a Neville a caminar en medio del ruido del mundo como quien lleva un secreto, el de ya ser. Y cuanto más tranquila estaba su mente, más se acercaba la nueva realidad. Esta transformación no tiene testigos. Ocurre en el territorio interno, donde ninguna otra mirada alcanza. Por eso la gente dice, nada ha cambiado, sin darse cuenta de que lo invisible ya ha comenzado a condensarse. El tiempo entre lo invisible y lo visible es solo el intervalo de la fe. La verdadera fe, decía Neville, no pide señales. Ella es la señal. Cuando el corazón se estabiliza en el nuevo estado, el mundo físico comienza a responder como si hubiera escuchado una orden. Y es en ese momento cuando el silencio se vuelve más fuerte que la duda, cuando se abre el portal al siguiente movimiento de la conciencia, aquel en el que el ser aprende a navegar entre estados como quien cambia de piel. Estados, las etapas del ser. Neville comparaba los estados de conciencia con ciudades por las que viaja el hombre. Cada una tiene su paisaje, sus habitantes, sus leyes. Por ejemplo, aquí en Brasil, imagina que paseas por el estado de São Paulo esperando en algún momento conocer al Cristo Redentor que está en Río de Janeiro. Simplemente no es posible. Aplica esto a algún estado de conciencia, como el de la abundancia. Por ejemplo, si te mantienes en un estado de escasez, consciente de las deudas crecientes, un salario inferior, cuenta en negativo, falta de crédito, etc. ¿Cómo quieres llegar así al estado de riqueza? Neville enseñaba que cuando permaneces en un estado, solo encontrarás más y más de él allí dentro. Por eso decía que los estados son eternos y que somos peregrinos que cruzamos estados todo el tiempo. Cuando sales del estado de escasez, un gran número de personas están entrando en él en ese momento. Permanecer demasiado en uno nos hace olvidar que existen otros. Abdullah le enseñó a ser un viajero interno, a cambiar de estado sin apego, reconociendo que ninguno es permanente. Todo está completo, decía Neville, pero solo experimentas lo que habitas. El viejo yo es simplemente la antigua morada. No hay que combatirlo, solo dejarlo. Ese es el arte de transitar, salir sin luchar. Así como el viajero cierra la puerta del hotel sin rencor, la conciencia cierra un estado con gratitud, sabiendo que ha cumplido su función. La vida no es una línea recta, es una espiral, y cada vuelta trae una nueva versión de nosotros mismos. En su conferencia, El arte de morir, Neville explica que Moisés pudo ver la tierra prometida, pero no entrar en ella, porque el estado que lo veía moriría allí mismo. El nuevo territorio pertenece al nuevo ser. Es el mismo principio. El estado antiguo no cruza el umbral, se disuelve en la frontera de lo nuevo. Abdullah, sabiendo esto, nunca mezclaba uno con otro. Cuando el individuo intenta llevar el pasado al futuro, crea conflicto. Es como intentar respirar bajo el agua usando el aire antiguo. Lo nuevo solo florece cuando lo antiguo realmente termina. Por eso, Abdullah insistía en la fidelidad absoluta al final, sin rastro de nostalgia. Cada estado contiene su propia atmósfera. El hombre alegre, el hombre curado, el hombre libre. Todos ya existen como realidades hechas. Recuerda que la creación ya está terminada. El papel de la conciencia es elegir dónde vivir. Y al comprender esto, el buscador deja de esperar cambios externos y comienza a moverse internamente, inaugurando el espacio de la próxima enseñanza. La fe que no negocia con el pasado, fe inquebrantable. La negativa a regresar. Abdullah nunca dialogaba con el miedo. Cuando Neville volvía a preguntar cómo iba a suceder eso, el maestro simplemente daba por terminada la conversación. Sabía que toda explicación dada a la duda reactivaba el estado anterior. La verdadera fe no necesita defenderse porque ya está establecida en el final. Hablar de es admitir que aún no lo es. Por eso,
La instrucción era clara: permanecer incluso cuando nada parece moverse. La fe para Abdullah no era emoción, era posición, era el lugar interno desde donde se habla y se actúa. Cuando el alumno se fijaba en el resultado, no como una posibilidad, sino como un hecho, el mundo se reorganizaba en consecuencia. Esa fidelidad al final era innegociable. Cualquier intento de ser realista se interpretaba como una traición al nuevo estado. Y traicionar lo nuevo es revivir lo viejo. Nevi aprendió entonces que dudar es una forma de retroceder. La duda no destruye la promesa, solo prolonga el intervalo entre la aceptación y la manifestación. Cuando se dice tal vez, el universo espera. Cuando se dice es, el universo cumple. Abdullah llamaría a eso honrar el decreto interior. El sonido puede ser pequeño, pero la vibración es definitiva. A la mente humana le gustan las seguridades, quiere fechas, señales y plazos. Pero la fe que crea no pide garantías. Ella es la garantía. Abdullah enseñaba que la obediencia a la visión interna es la mayor disciplina que existe. Es el momento en que el hombre se convierte en ley para sí mismo. Permanecer inquebrantable es el verdadero sacrificio del viejo yo. Mientras que lo antiguo se alimenta de pruebas, lo nuevo se sustenta de la certeza. Cuando el discípulo se da cuenta de esto, deja de buscar confirmaciones externas. La prueba se vuelve irrelevante, porque el estado ya es el resultado en sí mismo. El viejo mundo comienza a perder fuerza. Las voces de la duda se vuelven lejanas. Y así, cada vez que Neville resistía la tentación de explicar, reforzaba el nuevo ser que habitaba en él. El mensaje aquí es claro: no respondas a la sombra, camina como quien ya está en el sol. Y era en ese caminar silencioso donde surgía la siguiente revelación: el poder de sellar un estado y permitir que el mundo lo siguiera. Cuando la puerta se cierra, el mundo se recrea. El momento en que Abdullah cerró la puerta en las narices de Neville es uno de los más simbólicos de toda la historia espiritual moderna. El gesto no era de ira, era ritual. Significaba el cierre de una identidad. El que cierra la puerta es el hombre que todavía cree estar lejos. Lo que permanece fuera es el antiguo estado que ya ha expirado. Abdullah selló el proceso. El final estaba asumido. La conciencia, cuando decide algo indefinido, realiza el mismo movimiento. Cierra las puertas del razonamiento, silencia las voces internas que piden pruebas. El silencio tras la decisión es sagrado. Es el momento en que el universo se reorganiza para sostener el nuevo patrón. Con ese acto, Abdullah enseñaba que la puerta física representa la frontera entre dos mundos, el de la apariencia y el de la certeza. Pocos comprenden que el no del maestro era la forma más pura de amor. Permitir que Neville hablara de la falta sería mantenerlo prisionero en la espera. El cierre de la puerta lo liberó de la duda y lo obligó a vivir lo que ya había declarado. En el instante en que dejó de golpear, el antiguo personaje desapareció. El nuevo comenzó a escribir la historia. En los días siguientes, la realidad respondió con precisión. Llegaron las cartas, surgieron las invitaciones, se materializaron los pasajes. No fue una coincidencia, solo coherencia con el estado asumido. La puerta, antes un obstáculo, se convirtió en símbolo. Una vez cerrada al pasado, se abre al destino. Abdullah que el mundo es obediente. Él no elige lo que manifestar, solo replica el estado que el hombre mantiene. Por eso, el cierre es tan necesario. Lo viejo debe sellarse para que lo nuevo tenga espacio, y así, cada puerta cerrada por dentro se convierte en un portal por fuera. Es en ese instante, cuando el ser deja de intentar y comienza a ser, que el final se revela como punto de partida para el siguiente nacimiento. Vivir desde el final, no en camino hacia él. Habitar el final, el verdadero renacimiento. La enseñanza de Abdullah sobre Barbados no trataba de geografía, trataba de identidad. Habitar el final es lo mismo que renacer. Neville aprendió que el deseo no es un futuro que alcanzar, sino un estado que vestir. Ahora bien, la imaginación, cuando se usa correctamente, no proyecta el mañana, transfiere al ser a un nuevo ahora. Ese es el secreto de la transformación sin esfuerzo. Habitar el fin es más que visualizar, es sentirse ya realizado.
Es vivir mentalmente el resultado hasta que la mente deja de llamarlo futuro. En ese punto, la separación entre aún no y ya se disuelve. El viejo hombre deja de existir, porque el nuevo ya ocupa su lugar. Ese es el renacimiento consciente, el momento en que la fe se convierte en carne. Mientras Neville caminaba por las frías calles de Nueva York, sentía el calor de la barba bajo sus pies. Esa fidelidad sensorial era el sello del nuevo estado. Había cambiado en conciencia. El viaje físico se convirtió solo en un eco. Abdullah solía decir, el mundo es lento, pero no es sordo. Siempre responde a la voz que habla desde dentro. Vivir desde el final es vivir fuera del tiempo. Es situarse más allá de la cronología, donde todo ya está consumado. Esta postura disuelve la ansiedad, la prisa y la carencia. El hombre que habita el fin no espera milagros. Él es el milagro andante. Por eso, las circunstancias se inclinan, no por magia, sino por coherencia vibratoria. Abdullah no enseñaba técnica, sino permanencia. Habitar el fin es la disciplina más elevada, ya que exige desprenderse de todo lo que aún dice, aún no soy. Cuando este desprendimiento es total, el ser entra en reposo, y el reposo es la señal del poder. Y es a partir de este reposo que surge el próximo descubrimiento. Si lo nuevo ya está vivo, entonces incluso el pasado puede rehacerse. Y así es como la enseñanza evoluciona hacia el poder más sutil de la conciencia, la revisión. Reescribir el pasado, el poder de revisar. Neville afirmaba que el pasado y el presente son uno en un momento mayor. Lo que llamamos ayer es solo un recuerdo sostenido. Nos enseñó a liberarnos de esa prisión temporal. Revisar no es negar lo que sucedió, es reinterpretar el significado hasta que lo viejo se disuelva. Cuando el hombre cambia la lectura, cambia la línea del tiempo y el pasado deja de ser destino. La revisión es la prueba viva de que el poder está en el ahora. Mientras la mente intenta arreglar el mundo, la conciencia solo vuelve a contar la historia de una manera nueva. Vuelve a la escena, decía Neville, pero mírala de otra manera. Esta práctica transforma las heridas en portales. Lo que era dolor se convierte en puente, y lo que era obstáculo se convierte en recuerdo purificado. Así, el antiguo yo pierde el control sobre el nuevo ser. Neville enseñaba que el tiempo es maleable. Lo que el mundo llama hecho es solo estado solidificado. Cuando el ser altera el estado, el hecho tiene que cambiar. Esa es la ley. Por eso, Neville contaba el caso de la mujer que curó una quemadura en la mano al revisar mentalmente el acto. Ella no curó la piel, solo volvió al origen del evento y lo rehizo en su conciencia. El cuerpo siguió la orden. Revisar es el acto supremo de misericordia. Es liberarse de la versión que sufrió, perdonar sin esfuerzo, renacer dentro de la misma memoria. Y cuanto más practica el hombre, más se da cuenta de que no hay un pasado que temer, solo estados que abandonar. Cada recuerdo es una oportunidad para volver a elegir quiénes somos. Cuando la conciencia comprende esto, el peso del tiempo se disuelve. Lo viejo deja de ser una prisión y se convierte en materia prima. Todo puede ser revisado, todo puede ser redimido. El pasado, al fin y al cabo, es solo un presente no comprendido. Y es en este punto donde la conciencia alcanza la madurez. Aprende a renovarse continuamente, sin necesidad de crisis, ritos o pérdidas. Esta renovación constante es lo que Neville llamó morir diariamente, y es el tema final de este viaje. El ritual diario de la renovación. Dejar atrás el viejo yo no es algo que ocurre una sola vez. Es una práctica continua, casi respiratoria. Cada día, la conciencia es invitada a soltar lo que ya no es coherente con el nuevo estado. Neville decía, muero diariamente. Esto significa que cada mañana cerraba una versión antigua de sí mismo y renacía con la sensación de haber cumplido su destino. Este es el verdadero culto, el de la renovación silenciosa. Abdullah vivía en ese estado de constante actualización. No se aferraba a los recuerdos, a las personas ni a los resultados. Su fidelidad era solo a la hora. Enseñaba que el hombre despierto nunca repite el ayer, lo recrea. El viejo yo intenta sobrevivir a través de hábitos y recuerdos,
pero el nuevo vive por el recuerdo de lo que ya es eterno. Y ahí está la libertad. Renovarse es un acto de valentía, significa abandonar los roles que nos daban seguridad. Pero cada vez que soltamos una versión antigua, el espacio interno se amplía y se revela algo más grande. El nuevo estado se vuelve más natural, hasta que vivir como el hombre antiguo parece imposible. Esa es la verdadera inmortalidad. Seguir cambiando, siempre consciente de ser el mismo ser. El mundo observa y llama a eso destino, suerte o casualidad. Pero el iniciado sabe que es solo la vida respondiendo a la nueva posición de la conciencia. La renovación diaria mantiene el poder fluyendo, impide que la fe se convierta en recuerdo. Lo que era práctica se convierte en naturaleza. Lo que era esfuerzo se convierte en presencia. Así como el cuerpo respira sin pensar, la conciencia despierta, crea sin esfuerzo. El hombre que renace cada día vive más allá de las repeticiones, y el universo lo reconoce como causa viva. No teme al mañana, porque el mañana ya ha nacido dentro de él. La verdadera enseñanza de Abdullah y Neville es que el antiguo yo no tiene que luchar. Simplemente se disuelve cuando se asume plenamente el nuevo. Cada vez que eliges permanecer en el fin cumplido, algo invisible dentro de ti se eleva. Es el mismo acto de amor que Neville describió cuando dijo: «Debes morir como hombre para vivir como Dios». Estas palabras no hablan de pérdida, sino de ascensión. Significan dejar atrás el personaje limitado y vestir con serenidad la conciencia creadora que siempre ha estado en ti. Morir aquí es desprenderse del miedo, de la prisa, de las explicaciones, y vivir como Dios es descansar en el conocimiento de que todo ya está hecho. Siéntelo ahora. El viejo yo se desvanece como la niebla, y el nuevo permanece sereno, completo, inquebrantable. Permanece en ese estado por un instante. Es tu verdadero hogar, el lugar donde nada falta, porque todo ya es. Y cuando sientas que ese nuevo ser está despierto en ti, escríbelo en los comentarios. Dejo atrás el viejo yo y habito el fin realizado. Escribe con intención, como quien celebra un pacto silencioso con su propio destino. Que esta frase marque el comienzo de tu nueva historia, no como una promesa, sino como un recuerdo vivo de quien siempre has sido.